I don't know, sir. No sé qué se hizo ese carro. Ese no puede coger por aquí, señor. Bueno, por la única carretera que hay. Síguete derecho y alcánzalos. El alacrán y la guerrilla se habían escapado con mi dinero y mi padre nunca apareció. A cambio, me entregaron a un tipo que se hizo pasar por él. Me sentí el hombre más imbécil e impotente del mundo. Misericordia. Es increíble. Increíble que un ser humano sea capaz de hacer algo tan macabro como esto. Mira, vos que tenés un buen corazón, ayúdanos a salir de esta. Mira lo malo que hacen las armas. Pero es que, padre, yo le garantizo que Nacho no se quiere meter con nadie. No nos digamos mentiras que lo está haciendo. Si te queda algo de fe en este corazón, reza. Reza para que Dios saque a tu marido de esta. Porque no queda de otra. En este pueblo ya no hay justicia. Vamos, don Raúl. Virgencita. Hey, sir. So sorry. Se escaparon, señor. Nos fue a encontrar ahora. Espérame. Alacrán. Mira, si eres tan hombrecito, contesta. ¡Aló! ¿Qué pasó, hermano? ¿No reconoció al papá? Mira, chistosito. Me das a mi papá. No te la vas a acabar, te lo juro por Dios. Venga, hermano, lo que pasa es que eso no va a ser posible ahora. Mira, nene, más dinero ya no te voy a dar, así que vela pensando. Oiga, mijo, pero es que usted se está volviendo muy materialista. ¿Quién está hablando de plata, hombre? Bueno, entonces, ¿qué quieres? Lo que pasa, hermano, es que en este momento yo al coronel no lo tengo, ¿sí me entiende? Oiga, hermano, le voy a contar la verdad. Lo que pasó es que su papá se las dio de héroe de guerra, mijo. Y se fue para el río con tan mala suerte que acabó en el fondo, hermano. Chago el viejo. A ver, no estés diciendo mamadas. Usted puede pensar lo que quiera, hermano, lo que quiera. Oiga, varón, gracias por el billete, hermano. De verdad, muy chévere. Y cambio y fuera, hermano, y de verdad lo siento mucho. Fue así como me enteré que el coronel había muerto. En ese momento sentí una mezcla de emociones que jamás volvería a sentir en mi vida. Tenía rabia y dolor, pero a la vez alivio. Me sentía paralizado, extraño, con un vacío sincero y un desasosiego infinito. Hola María Clara, ¿cómo estás? Como si te importara de mucho. Mira, solo llamé para darte el teléfono del apartamento en donde me estoy quedando para cuando Nacho llame. ¿Apartamento? ¿Cómo lo conseguiste? No me vas a decir, por favor, que te fuiste de moza de Mauricio Jaramillo. Anota el teléfono, Gloria, sí. Entonces sí te fuiste a vivir con ese. No, pues ahora sí la dicha. Vamos a hacer la comidilla de Medellín entero. Como si ellos me dieran de comer. Mira, ¿vas a anotar el teléfono, sí o no? Anota, pues. Y se lo das, por favor, a Jerónimo cuando aparezca. ¿A Jerónimo? A ese le voy a poner un denuncio en la policía por ladrón de carros. Vos sí sos una cosa... Ay, María. Definitivamente solo te importa es... nada, lo tuyo. ¿Mm? Mira, hablamos después. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Igualmente. Estás muy hermosa. Te tengo buenas noticias, ¿sabes? ¿Y eso? Ay, hombre. Hablé con mi papá. Y dio el ok. Ahora tu hijo y yo somos socios. ¿Cómo la ves, pues? ¿De verdad, Mauricio? La vida de tu hijo y la nuestra va a cambiar de ahora en adelante. Si vos querés. Mauricio, no sé si... ¿Qué? Lo que tienes que hacer es relajarte. Disfrutar del momento. ¿O qué más querés de mí? ¿Ah? No, pues nada. ¿No querés nada? Nada. No. Yo sí quiero todo con vos. Todo, todito. Para. ¿Qué pasó? Déjame a mí.
Yo soy todo tuyo. Finalmente me recibió algo de comer y se recostó. Pobre hombre, estaba tan mal. No, pues no es para menos, padre, imagínese. Sí. Ese hombre tuvo que haber vivido un infierno. Sí, pobre. Ay, padrecito, no sé, siento como un desasosiego, como una presión ahí en el pecho que no me deja respirar, tengo como un mal presentimiento. No te sugestiones. Esperemos a que regresen, tengamos fe. Ay, no sé. No sé. Bueno, yo expuse mi vida. Puede que eso no sea importante, pero sí es importante la labor de la iglesia para ayudar. Entonces yo creo que por lo menos tengo derecho a saber la verdad. ¿Qué verdad? La gente anda diciendo que las mujeres se van por semanas a trabajar a la selva, que no saben a dónde las llevan, pero que cuando regresan con plata y dicen que están haciendo cocaína. ¿Vos me podrías, por favor, decir si Nacho tiene que ver con eso? ¿Por qué la pregunta, padre? ¿Nacho? ¿Nacho? ¿Qué pasó? Mi papá está muerto, Isa. Está muerto. Ya, todo bien. Lo siento mucho. Todo bien, todo bien. Lo siento. Entonces, así quedamos, señores. ¡Tropa! ¡Revolución, patria, muerte! ¿Cómo es? ¡Revolución, patria, muerte! Descansar. Vea, mi comandante, esta belleza que le traje. Ah, mire eso. Un aporte para la causa revolucionaria. Así me gusta Alacrán, comprometido con la causa. Pero este solo es el principio. Se va ya mismo para Armenia. El escolta cantó y ya sabemos dónde está Carlos Leder. Vamos a agarrar ese ganado y lo vamos a exprimir hasta que no dé más leche. El objetivo se está moviendo constantemente, pero en este momento se encuentra en las afueras de Armenia, en un hotel que se llama La Posada Alemana. Agarré un carro, se lleva 2 efectivos y me está reportando constantemente por el radioteléfono. Yo, vamos, que para ti es tarde, hombre, vamos. Viene mi comandante. Masita linda, me encanta. Pues, ¿qué me estás haciendo que me tenés loquita? Serán estas ganas que le tengo. ¿Ah? ¿Ah, sí? Venga para acá. Ay, tenés tanta ropa. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no te pones cómodo? Uy, ¿qué me va a hacer? ¿Estás listo? Para lo que sea, mi amor. A ver. Mira, pues. A ver, yo veo. Venga, muestre eso, levántese eso. Joe, es Farley. Qué rápido te llegan las noticias a Colombia, ¿no? ¿De qué hablas? Del asalto que sufrió Logan. ¿Cuál asalto? No entiendo. Lo atacaron salvajemente para robarle sus cosas. No sabemos si sobreviva, está entre la vida y la muerte.
¿Están seguros que fue un robo? We don't know. Pues investiga bien, porque él era el único contacto que teníamos desde el CENTAC. Y sucede esto, un robo así no pasa en Miami. Nadie vio nada. Y sin una prueba contundente, pues no podemos hacer nada. CENTAC está siendo cuestionado después de la desaparición de Zamora. El tipo está libre. No puede ser. Reasonable doubt. No habían pruebas suficientes en su contra. Así que si encuentras algo seguro en Colombia, tienes que decirme ya. Acabo de ver a Leder con mis propios ojos. Está en un lugar que es su propiedad. Así que si no queremos que se nos vuele, necesito ya el apoyo de las autoridades colombianas. Are you sure? Porque si es así, ya mismo insisto con el embajador. Muy claro. El tipo ha cometido varios delitos en Estados Unidos. Es la oportunidad que estamos buscando. Ok. Voy a mover gente. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Armenia. Una posada alemana. Ojo con lo que se va a encontrar ahí. Sí, muy peligroso. Todo esto para mí solo. Oye, pero si no hay cuerpo, todavía hay esperanza, amor. Y si el pendejo de Lacra no estás transando, ya lo hizo una vez. ¿Por qué no lo va a hacer 2 veces? No sé, mi vida. No me hace mucho sentido, ¿sabes? ¿Para qué? Mira, si mi papá estuviera vivo, seguramente me hubiera exprimido, hubiera sacado lana. No encuentro, pues, ninguna razón para que me diga que está. Yo entiendo. Tienes razón, tal vez, pero pues no nos vamos a quedar así, amor. Sin cuerpo, no. Pues, vamos a asegurarnos de que lo que dice el tipo es verdad. Vamos a buscar el cuerpo, Nacho. Sí. Pues no es por desanimarlos, pero el río es traicionero. Su corriente es muy fuerte y el cuerpo podría estar a kilómetros de aquí. Pues sí, padre, pero podríamos intentarlo por lo menos. Sí, claro, pero eso podría tardarse días o hasta semanas, ¿no? La posibilidad de encontrarlo es remota. Bueno, vamos a buscarlo, mi amor. Bueno. Muchas gracias, padre. Perdón que me meta. Yo escuché a esos hombres hablar de su papá. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta algún que otro muertecito como estos.